como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Buenos días, amigos. Este será uno de los primeros programas en los que comenzaremos a hablar de la rendición de cuentas, dado que esta será una discusión que atravesará los próximos meses en la política uruguaya. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas y las leyes de presupuesto son las principales leyes de un periodo de gobierno y, como la audiencia sabrá, esta rendición de cuentas es la última del actual periodo que puede modificar el gasto del Estado. Es decir, lo que se termina aprobando en la rendición de cuentas que se votará en el Parlamento en agosto o septiembre de este año, será lo que fije el presupuesto hasta que el nuevo futuro gobierno discuta otra vez el presupuesto nacional en el año 2020 y comience a aplicarlo en el 2021. Por lo tanto, lo que se discuta y resuelva este año será el presupuesto del Estado hasta enero del 2021. Por eso la misma es tan importante y por eso dedicaremos varios programas de Cambio de Rumbo a analizar y proponer con respecto al presupuesto nacional para esta rendición de cuentas. Pero antes, permítanme hacer un pequeño resumen para entender por qué es importante y para entender un poco el funcionamiento del Uruguay hoy. Uruguay, como no hemos dejado de plantear, es un país capitalista dependiente. Esto significa que tenemos un rol concreto en la División Internacional del Trabajo y esto es algo que tenemos que tener muy presente para entender la historia de nuestro país. Historia que es necesario siempre conocer para comprender lo que ocurre hoy en el Uruguay. El desarrollo del capitalismo en nuestro país, al igual que en toda nuestra región, que en América Latina, no fue un desarrollo de la misma forma, con los mismos parámetros que el que ocurrió en Europa o en los Estados Unidos, donde allí el capital buscaba constantemente su reproducción y estas economías se desarrollaron aceleradamente, generando todo tipo de bienes y adelantos tecnológicos. Justamente es este rápido crecimiento del capitalismo en Europa el que llevó a la necesidad para los mismos de mayores cantidades de materias primas, así como de nuevos mercados donde colocar sus productos. Por eso el capitalismo avanzó con mucha mayor fuerza y velocidad en Europa y América del Norte que en los países dominados por estos en América, Asia y África. Pero estos fueron fenómenos entremezclados, lados opuestos de un solo proceso. El bajo desarrollo capitalista en las áreas coloniales, en los países dominados por los países poderosos, fue una consecuencia y una condición del desarrollo de los primeros. Es decir, el desarrollo de los países capitalistas principales del mundo se realizó a expensas de las colonias. Esto frustró el proceso de acumulación del capital en los países dominados, se deformó su actividad económica y se transfirió una enorme cantidad de riqueza que se sigue transfiriendo hoy a los países dominantes. Es en ese marco que se da el desarrollo del capitalismo en el Uruguay, con un claro rol el país en el mundo de proveedor de materias primas, donde además la propia infraestructura del país fue diseñada en particular por el capital británico para facilitar la salida de todos los productos agropecuarios a través del puerto de Montevideo. Y la dependencia se ha expresado históricamente y se expresa hoy en diferentes aspectos. El principal es el flujo de dinero hacia afuera del país, tanto como transferencia de riqueza hacia las economías de los países centrales en la forma de las ganancias de las inversiones extranjeras directas, y también como intereses de la deuda externa. Otro aspecto para nosotros de suma importancia es el condicionamiento de la estructura productiva del país. Hoy es altamente primarizada, basado en ser agroexportadora, acorde justamente a ese rol que el imperialismo le asigna al país como proveedor de materias primas con escaso valor agregado. A su vez, esto trae aparejado la necesaria importación de las tecnologías de alta complejidad que son diseñadas en los países centrales y que terminan condicionando al aparato productivo nacional a la vez que nos impide el desarrollo de capacidades propias. Hoy el capital imperialista llega al Uruguay en forma de inversión extranjera directa y el mismo se ha invertido especialmente en la producción de materias primas, profundizando la condición de monoproductores, lo cual continúa deformando nuestra economía y nos coloca en una situación de mayor dependencia con el resto del mundo.
Todos los países dependientes, en particular los de nuestra región, viven en una permanente inestabilidad en función de si logran o no colocar su producción, que es poco diversificada, lo que disminuye además la capacidad de negociar y tomar decisiones autónomamente. Justamente el Uruguay no es un país altamente industrializado, sino que su economía se basa en la producción y exportación de materias primas, principalmente productos agropecuarios. Por ello, la propiedad de la tierra es en el Uruguay el factor determinante en nuestro capitalismo. Si se observa justamente en manos de quién están las tierras productivas del país, se puede ver la expresión clara de la dependencia y el predominio del capital transnacional, ya que más de 1,5 millones de hectáreas, por ejemplo, de tierra productiva del Uruguay pertenecen a capitales extranjeros. Entre las principales empresas que poseen tierra en el Uruguay se destacan Montes del Plata y UPM, que controlan más del 50% de la tierra plantada con árboles en el país, o los capitales brasileros de Marfrig, que poseen más de la mitad de la cadena de la carne, es decir, la carne que se faena en el territorio nacional, o el caso del arroz y de la soja, donde más del 80% de la tierra plantada con los mismos pertenece a capitales extranjeros. Y lo que falta, es decir, el resto de la tierra, está en manos de terratenientes locales. Es una poco numerosa oligarquía local, con intereses que están ligados a los del capital imperialista y que históricamente ha concentrado la tierra y el comercio exterior de importación y exportación. Y es esta oligarquía local quienes han llevado a lo largo de nuestra historia las políticas de Estado que siempre necesitó el capital extranjero, porque también les sirve a ellos. Son ellos los que han puesto la forma de nuestra dependencia. Con este panorama, que disculparán si se nos hizo un poco largo, llegamos ahora sí al tema del presupuesto nacional y la discusión que se viene ahora sobre la rendición de cuentas. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacemos cuando hablamos de presupuesto del Estado? ¿Quién lo paga? Es decir, ¿cómo se financia el presupuesto público? Se financia principalmente mediante impuestos. Y estos impuestos, que los recauda de manera principal la Dirección General Impositiva, la DGI, están distribuidos en distintas formas. Tenemos los impuestos al consumo, que son el 56%, es decir, de cada 100 pesos, 56 son impuestos al consumo, cuyo principal impuesto es el IVA, ese impuesto que pagamos todos cada vez que adquirimos un bien o un servicio. Tenemos después los impuestos a la renta, que se distinguen entre el impuesto al trabajo, el IRPF, o el impuesto a la jubilación, el IAS, y por otro lado el llamado IRAE, impuesto a la renta de la actividad económica o comúnmente llamado impuesto al capital. Y existe también el impuesto a la propiedad, que es el impuesto al patrimonio. ¿Cómo se distribuye entonces el dinero que entra al Estado en función de quién lo aporta? De cada 100 pesos que entran al Estado, entre el IVA, el IRPF y el IAS, significan 76 pesos de los 100. Es decir, el pueblo paga el 76%, 3/4 partes del presupuesto del Estado, y el otro 24% ingresa bajo la forma de impuesto al capital, ya sea de IRAE o impuesto al patrimonio. Es decir, es el pueblo quien financia en su mayor parte el presupuesto público y no el capital. ¿Y quién es el pueblo? ¿Cuántos uruguayos son los que estamos hablando que financian principalmente el Estado? Si del total de las personas ocupadas en el país restamos a quienes figuran según el Instituto Nacional de Estadística como directivos de empresas, a profesionales y técnicos que figuran como patrones, al personal de las Fuerzas Armadas, nos da esto una población de 1.550.000 personas que venden su fuerza de trabajo o el resultado de su trabajo y que no es dueña de grandes extensiones de tierra. Esto significa el 88% de la población económicamente activa del Uruguay. Es decir, es este 88% de las personas que viven en el país quienes financian mayormente al Estado. ¿Y cómo se gasta el presupuesto público? Se distribuye en varios rubros. Tenemos, por ejemplo, que el Ministerio del Interior se lleva más de 1.000 millones de dólares, llegando a casi el 1,8% del PBI. Tenemos que el Ministerio de Defensa se lleva más del 1% del PBI, con 600 millones de dólares. Y así podríamos seguir enumerando. Existen distintas reparticiones del Estado, pero también el presupuesto público incluye aquellos impuestos que no se cobran porque se exoneran, incluye aquellos subsidios y subvenciones al capital e incluye el pago de la deuda y sus intereses. Pero antes de entrar en estos números, veamos si hoy el Gobierno Nacional se pusiera como objetivo en esta rendición de cuentas subsanar las principales necesidades del pueblo, veamos cuáles serían y cuánto le costarían al Estado. Empecemos por la educación. El propio Frente Amplio propuso en la campaña electoral del 2014 cumplir con lo que siempre fueron la demanda de los sindicatos y de todos los actores involucrados a la educación, de cumplir con un 6% del PBI destinado a la misma.
Hoy se está en un 4,4% si contamos el presupuesto que recibe la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, la Universidad de la República y si contamos también la UTEC, aunque la misma no es parte de las demandas de los gremios de la educación. Pero la contamos igual porque es insignificante en el total. Esto significa que hoy el Estado dedica a la educación pública un 4,4% del PBI. Es decir, falta un 1,6% del PBI por año, que como la rendición de cuentas se vota por los 2 años, 2019 y 2020, significa que debería aumentarse en un 0,8% del PBI por año para llegar a lo prometido. Les vamos a ir pidiendo que retengan esta cifra, 0,8% para alcanzar el presupuesto de la educación. Si vamos al tema de la vivienda, una necesidad básica de primera necesidad para la población, con un déficit habitacional hoy de 80.000 viviendas, con un Plan Nacional de Vivienda por Construcción Pública, propuesto por la Unidad Popular en el Parlamento, ya aprobado por la Cámara de Diputados y hoy en discusión en la Cámara de Senadores, que proponía destinar un 1% del PBI para la construcción de viviendas. Si tomamos en cuenta lo que ya dedica el Estado a construir viviendas a través de, por ejemplo, MEVIR en el interior del país, o de la Agencia Nacional de Vivienda, o lo que ya se utiliza, el Fondo Nacional de Vivienda, que se paga a través de muchos salarios, tenemos que el Estado está dedicando un 0,4% del PBI para vivienda, es decir, falta un 0,6%. Faltan 10.000 millones de pesos para la vivienda. Y vamos sumando, 0,6% del PBI para cumplir con la vivienda, 1,6% para cumplir con la educación. Vamos a otro de los temas claves para la vida de cualquier uruguayo que tiene que ver con la salud. El sistema de salud funciona distinto, no se financia solo por el presupuesto público, ya que está financiado por lo que llamamos el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es el aporte obligatorio que realizan los trabajadores en función del salario y si tienen o no menores a cargo, y también las empresas y también los jubilados. Ese FONASA hoy tiene una parte, va destinado a una parte del sistema que es pública, que es de ACE, y a una parte que es privada, que son las mutualistas. Sin embargo, una buena parte, más de la mitad del dinero del FONASA, se lo llevan las mutualistas. Y también después nos imponen el pago de tickets, de órdenes y medicamentos. Los ingresos del FONASA son 56.000 millones de pesos, significan un 3,3% del PBI. Todo el sistema de salud ocupa un 5% del PBI, pero si pensáramos en la transformación hacia un único sistema público, equivaldría aproximadamente a sustituir todo lo que hoy se cobra por FONASA, que es un 3,3% del PBI. Y esto es una de las propuestas de la Unidad Popular, ir hacia un sistema nacional único y público de salud. Por lo tanto, si repasamos los dineros que mencionábamos, entre lo que hacía falta para cumplir con el presupuesto de la educación, para cumplir con un Plan Nacional de Vivienda público, por transformar el sistema de salud en un sistema público estatal, estaríamos requiriendo aproximadamente un poco más del 5% del PBI. Y ahora entonces nos tenemos que plantear, ¿es posible cumplir con estas demandas del pueblo? ¿En qué se gasta la plata y dónde está el dinero en el Uruguay? Vamos un poco más para atrás. La deuda pública del Uruguay hoy, todo lo que el Estado debe, está en 38.000 millones de dólares. Significa un 70% del PBI. Esto es lo que el Estado debe, de la cual además aproximadamente la mitad, es decir, un 33% del PBI, es una deuda para con el exterior. Los acreedores son extranjeros. Que debamos este monto de casi 70% del PBI, no significa que lo paguemos ya. Significa que hoy el Estado, cuando aprueba su presupuesto, además el que está vigente y se aprobó en el Parlamento, incluye el pago de una parte de la deuda e incluye el pago de sus intereses. Los intereses son aquello que perdemos, ¿verdad? La deuda, la amortización de la deuda es dinero que el Estado utilizó para funcionar. Pero los intereses es aquella ganancia de quien nos prestó ese dinero. Cada uno está en un 3,1% del PBI. Es decir, cada año pagamos 1.700 millones de dólares de devolución de deuda y otros 1.700 millones de dólares solo por intereses. En total, gastamos en el presupuesto nacional más de un 6,3% del PBI en concepto de pago de deuda e intereses. Por lo tanto, lo que queríamos llegar con esto es que el pago de la deuda a sus intereses alcanza y sobra para cumplir con las necesidades del pueblo. Pero supongamos que alguien nos dice que no podemos suspender la totalidad del pago de la deuda. Existe también lo que se llama el gasto tributario, que es el conjunto de impuestos que el Estado dejó de recibir
como consecuencia de los subsidios o exoneraciones, que según cifra de la DGI, en los años de principal bonanza económica llegó a superar el 6,5% del PBI. Es decir, solo con lo que el Estado le exonera al capital de pago de impuestos ya tendríamos dinero suficiente para atender las principales necesidades. Pero podríamos ir a más. También están las zonas francas, que permiten no pagar impuestos a las multinacionales, que llegaron a exonerar por año más de 6.000 millones de dólares. Es decir, lo que venden de su producción, por ejemplo las papeleras, que formalmente se lo venden a las zonas francas y no a otro país, no están pagando nada de impuestos. Y son justamente el resto de los uruguayos los que siempre pagamos IRPF, IVA, IAS, los jubilados y demás. ¿Qué queremos decir con esto? Que el dinero está, la plata existe en el país. Lo que hace falta es la voluntad política en esta rendición de cuentas para sacársela a los que la tienen. Hace falta tocar los intereses del capital si se quiere cumplir con las necesidades del pueblo. Para eso, para cumplir con las necesidades del pueblo y afectar los intereses del capital, van a contar siempre, en la rendición de cuentas y más adelante, con el voto de la Unidad Popular. Pero además nosotros, como Compromiso Socialista y junto a los compañeros de la Unidad Popular, estamos trabajando y trabajaremos en la bancada para hacer estas propuestas en la rendición de cuentas, para poner sobre la mesa las propuestas que solucionen los problemas del pueblo, que afecten al capital y que por fin cumplan con los intereses de los trabajadores. Y veremos allí quiénes levantan la mano justamente para cumplir con el pueblo y quiénes no, quienes se siguen aferrando a favorecer al capital y a seguir arrodillados frente a las multinacionales. Seguiremos en los próximos programas profundizando sobre la rendición de cuentas y cada una de las propuestas que haremos. Los invitamos también para el día de hoy, jueves, a las 19:30 horas, a una reunión abierta de Compromiso Socialista donde discutiremos las principales balances y propuestas para esta rendición de cuentas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.